Bueno, otra vez, muy buenas tardes a todos a los que se sumaron a esta clase en vivo, eh, a distancia, eh, y complementamos un poquito, más que complementar, yo diría que esta sería como una clase completamente aparte de los contenidos que están sistematizados en la plataforma virtual. Eh, Porque es completamente aparte, pero podría también ser una especie de clase que ustedes la puedan transitar no solamente en mis materias, sino quizá en otras materias, porque tiene un enfoque completamente distinto. Es una clase en un sentido más general o motivador, si quieren llamarlo por alguna manera, eh, sobre una comunicación que a mí me parece muy importante como para poder trabajar. Ahí creo que ya está Silvina uniéndose al grupo, ¿sí? La encontramos ahí con una guitarra eléctrica, ¿sí? Eh, yo quería presentar esto y me parece que las preguntas pueden estar enfocadas a, Hola. hola, a las clases virtuales que nosotros tenemos, o las preguntas pueden estar enfocadas a esta comunicación que voy a hacer, ¿sí? No hay una relación directa con los contenidos, sino que, repito para todos, es una clase que tiene que ver con, la he querido llamar humildemente, ¿no? El espíritu del verdadero filósofo, ¿no? Ustedes están transitando un año en donde van sumando una serie de contenidos de manera sistemática en muchos casos, con un grupo de profesores que los va acompañando durante la carrera. Y a veces cuesta, a mí me da la sensación, ¿no? Que en estos casos hay que tener como un acompañamiento para poder articular quizás los contenidos en un hilo conductor que unifique todo esto. Por eso lo que yo he querido mostrarles en esta clase online es algo que a mí me parece rescatar, repito humildemente, el verdadero espíritu del filósofo, ¿no? Del filósofo de estos tiempos. ¿Eh? Y quiero empezar con cierta idea que ustedes la han visto en los contenidos, eh, que es aquella en donde Pitágoras se decía a sí mismo que él no quería ser el sofós, ¿sí? Él no se consideraba un sabio, sino que él prefería llamarse a sí mismo el filósofos, ¿no? El filósofos representa la imagen del buscador, del amante, del amigo. Prefiere ser el amigo, el buscador, el amante o el espíritu inquieto que anhela, por su propia condición natural, eh, atender o buscar el conocimiento más que tener ideas cerradas o estructuras de pensamiento que estén cerradas y no abiertas. ¿Y por qué me parece importante en este tiempo volver otra vez al concepto etimológico de el amor a la sabiduría? Porque la consideración del filósofos de Pitágoras remite a un espíritu de humildad para los tiempos que nos tocan vivir. Eh, si nosotros nos consideramos los sabios de esta época, lo que vamos a hacer es repetir algo que Gilson dice en su libro En el amor a la sabiduría. Vamos a repetir el error de los profesores de filosofía, porque Gilson distingue en el amor a la sabiduría dos perspectivas: o el profesor de filosofía o el verdadero filósofo. Frente a estas dos perspectivas, el profesor de filosofía repite lo que dijeron los autores a lo largo de la historia del pensamiento, y lo repite de manera bien elaborada, como si uno estuviera dando un curso de filosofía y en donde hace un recorrido histórico de todo lo que pasó en la historia del pensamiento, con un análisis bastante científico sobre las cosas, ¿sí? Pero el filósofos, el amante de la sabiduría, humildemente mira y observa, y se comporta como verdadero filósofo, que es el patrimonio que tenía el espíritu de los clásicos griegos. El primero piensa, porque articula mentalmente estructuras mentales como las estructuras lógicas,
y el segundo conoce. El primero articula y necesita de la lógica para poder estructurar su pensamiento, porque está envuelto en su pensamiento, y el segundo tiene como perspectiva observar la realidad para ver qué él tiene la realidad para mostrarnos. Y ese es el espíritu del realismo. El primero es pensamiento idealista, no porque el idealismo sea algo malo en sí mismo, sino porque el idealismo muchas veces nos encierra en nuestras propias conceptualizaciones, lógicas y estructuras mentales, y el segundo conoce. Esta es la confrontación entre el idealismo y el realismo. El realismo lo llamo, a manera bastante general, el realismo del pensamiento clásico, para mi perspectiva, en donde me siento un poco más cómodo porque es con lo que me formé, es el realismo de los clásicos, aristotélico tomista, ¿sí? Y ya más entrando al siglo XIX y XX, el espíritu del neotomismo, ¿no? Rescatar los vestigios de aquellos que nos han entregado los clásicos, que es un espíritu, un modo de entender la filosofía como un modo de vida, que es distante del profesor de filosofía que repite la historia de la filosofía. Y si uno analiza, por ejemplo, lo que dice Tomás en la Suma contra Gentiles, Tomás de Aquino dice, no estudiamos filosofía para decir qué dijeron los autores a lo largo de la historia, sino que estudiamos filosofía para conocer la realidad. O sea, a eso apuntamos, ¿no? A conocer la realidad. El primero, pensamiento; el segundo, conocimiento. El primero, idealismo; el segundo, realismo. En el primero hay lógica, en el segundo hay metafísica. En el primero hay inmanencia, en el segundo, trascendencia. Ahora, para entender este espíritu del cual está hablando Gilson, me parece que es interesante reconocer que hay una especie de problemática en aquellos que estamos metidos en las ciencias filosóficas o en los vericuetos propios de la metafísica y de la ética y de la filosofía en sí misma. Que es que muchas veces caemos en una lógica propia de una hermenéutica narcisista. ¿Qué es la hermenéutica narcisista? Lo dijo el doctor Ricardo Ibarlucía en unas clases, un seminario doctoral. Ibarlucía dice, la hermenéutica narcisista es la lectura que hacemos de los autores, en donde nosotros al leer un autor lo que estamos haciendo es confirmar nuestros prejuicios. ¿Sí? Confirmar nuestros prejuicios. Y eso es un error de la hermenéutica narcisista, porque en realidad no estás contextualizando al autor en el proceso epocal, sino que estás confirmando tus propios prejuicios. ¿No se escucha? Bien. ¿Se escucha? Me parece que Esteban tiene un problema con el audio, ¿no? Bernardita, ¿vos me escuchás? Sí. Julián también, Silvina también. Bien. Fernando, porque no se peinó, me parece que no aparece en la foto, pero supongo que me está escuchando. El problema es con Esteban, me parece, ¿no? Bien, Esteban, tranquilo que lo grabamos y cualquier cosa, ¿sí? Fíjate el problema que tenés con el audio. Yo creo que me estoy escuchando y todos me están escuchando. Bien. Perfecto. Entonces, continúo para no... La hermenéutica narcisista, entonces, es la lectura que hacemos de los autores de la historia del pensamiento con una estructura prejuiciosa que nosotros tenemos. Es decir, utilizamos el propio paradigma, el paradigma cristiano, por ejemplo, y queremos aplicar esas categorías de nuestro propio paradigma para el entendimiento, por ejemplo, de Marx, juzgando a Marx su vida, su filosofía, en un contexto fuera de la época del propio Marx. ¿Sí? Porque nosotros aplicamos nuestras propias categorías prejuiciosas a la comprensión de un autor. Por lo tanto, la hermenéutica narcisista implica la lectura de los autores de la filosofía
pero que nos permiten a nosotros confirmar previamente algo que nosotros prejuiciosamente ya pensamos o ya tenemos. Y ese es un error del que hay que evitar para salir de esa lógica. Esto es un ejemplo. ¿Sí? Aristóteles lo entendemos en otro paradigma completamente distinto y hasta podríamos considerar Aristóteles no fue filósofo porque no entiende otro tipo de categorías. Y eso es el error de los cuales hay que librarnos a la hora de transitar este amor a la sabiduría del cual hablaba en el primer punto. Por lo tanto, me parece que el espíritu actual del filósofo es tratar de ir a contramano, es decir, la filosofía de la que nosotros estamos atravesando va a contramano, pareciera que va a contramano contra un espíritu científico, porque la filosofía queda relegada, ¿sí?, a un grupo de gente rara, ¿sí?, que entiende cosas raras, que resultan interesantes, que resultan atractivas, pero que son complicadas, pero debe saber mucho, pero no tiene ninguna aplicación al marco del mundo real. Por lo tanto, el filósofo queda relegado a sus propios paradigmas. Los escuchas de estas filosofías empiezan a recepcionar filosofías que tienen poco diálogo con el mundo real. Empezamos a encontrarnos con estudiantes o con profesores o con gente que piensa como nosotros, conoce como nosotros, entiende nuestro propio lenguaje y muchas veces Ahí está. se escucha, ¿no? Sí, ahí escucho. Bien, piensa como nosotros, lee como nosotros, nos aplaude y nos entiende, porque no podemos salir del círculo de la hermenéutica narcisista. Por ejemplo, vamos a un congreso de filosofía cristiana y el congreso de filosofía cristiana tiene poco diálogo con las cercanías de otros paradigmas que se encuentran. ¿Sí? Entonces, me escucha, me entienden, me conocen y me aplauden. Y no salimos nunca del círculo de una hermenéutica que sigue siendo narcisista, ¿no? Muy fácil de criticar otras filosofías, poco abierto y, en definitiva, armando una estructura lógica que confirme mis propios prejuicios. En ese sentido, la filosofía queda bastante relegada del mundo real. La filosofía tiene poco para decirnos al marco de la vida real. Y, y lo que es más preocupante, empieza a desgajarse de la unidad de los saberes. La filosofía empieza a hacer cosas de extraños, ¿no? Un tipo con una biblioteca encerrado en libros, leyendo cosas raras, entendiendo cosas raras, pero desprendido del ámbito del mundo real. Frente a este panorama, me parece que habría que tener algunas respuestas posibles y algunos reparos. El primer reparo es volver al espíritu de la filosofía realista, me parece a mí, pero el espíritu de la filosofía realista es este del que decía Tomás de Aquino, ¿no? Que alguno se lo imagina encerrado en una gran biblioteca, pero él rápidamente insiste de que el estudio de la filosofía es para conocer la realidad, para conocer la realidad. Tomás era un religioso, pero que conocía mucho de psicología, conocía mucho de antropología, utilizaba la observación. Aristóteles conocía de astronomía, Tales y Pitágoras eran matemáticos, con lo cual el estudio de la filosofía en su espíritu más genuino siempre estuvo atravesado por ese contacto con la realidad, lejos de esta hermenéutica narcisista. ¿Cuáles son las respuestas posibles? Voy a esbozar algunas que a mí me parecen posibles para poder utilizarlas como luces que me pueden ayudar a mí a poder transitar de una manera más honesta y sana, digamos, ¿no? Nosotros vamos detrás de los fenómenos para entender los fenómenos. ¿Sí? Vamos detrás de las cosas para poder comprender las cosas. ¿Recuerdan la anécdota de Tales? Supongo que lo van a haber visto, ¿no? En filosofía antigua, cuando se cae al pozo. ¿Sí? Hubo una chica, la chica de Tracia, que se burló de Tales porque se cayó al pozo, ¿no? Y alguna mención hace esta chica de Tracia diciendo,
Claro, por estar mirando cosas de otro mundo, no te percataste lo que tenías delante tuyo en la realidad y te caíste al pozo, ¿sí? Porque Tales estaba mirando para el cielo. En algunos textos de Diógenes Laercio, con el paso del tiempo, esos fragmentos que se van rescatando, parece ser que Tales estaba mirando el movimiento de los astros para saber cuál era el mejor tiempo de la cosecha, con lo cual estaba examinando el movimiento de los astros para poder responder a la realidad que era el mejor tiempo de la cosecha de zanahorias. Por lo tanto, ese espíritu siempre estuvo en sintonía con un contacto real. Y este espíritu, digamos, del cual línea posible o tentativa de respuesta sería ir detrás del fenómeno para comprender el fenómeno, pero ir detrás del fenómeno no es desprecio por el fenómeno, sino que al contrario, un compromiso epocal con este tiempo. ¿Sí? El filósofo se compromete con este tiempo. La filosofía, en su sentido más puro del término, entendemos que no está hecha para estar subordinada a la praxis, obviamente que no está subordinada porque la metafísica no se ocupa de la utilidad de las cosas, pero sí se compromete con su tiempo. Es decir, los filósofos que han transitado la historia del pensamiento han dado respuestas epocales a su tiempo, es decir, han estado comprometidos con el tiempo que les toca vivir. Y lo que hay que pensar es cuál es el tiempo que a mí me toca vivir y de qué manera puedo tener ese contacto con el mundo real para que el espíritu de filosófico se vincule y se pueda articular. En un escrito, dice el padre Francisco Leocata, un escrito dice, los objetivos de mi trabajo filosófico, dice el padre Leocata, lo voy a citar textualmente, dice, ¿no? Los cristianos católicos que cultivamos la filosofía no podemos aceptar o pretender construir una filosofía como pensar sin fundamentos, o como una especie de arte de preguntar por preguntar mismo, aparentando profundidad, para concluir refugiándose en un comentario de poetas, como si la filosofía fuera anticientífica, fuera una especie de inquietud, profundidad, pero que esté alejado del contacto del mundo de las ciencias. Tampoco podemos pretender a las últimas modas de autores muy recientes para estar al día, agregándoles en todo caso algunas gotas de agua bendita. Por lo tanto, rescato, dice Leocata, la concepción apologética, en el mejor sentido de la palabra, como propio de una auténtica filosofía, que siendo creacionista, da lugar a la apertura, a la revelación, a un reconocimiento de que el pensamiento cristiano, como decía Kierkegaard, no debe ponerse solo a la defensiva, sino satisfacer el deseo de dar razón de la propia fe y, si es el caso, atacar, establecer una crítica inteligente y no temerosa de los desvíos y aporías del estado actual de la filosofía, puesto que es evidente que Occidente vive un tiempo de desorientación, fruto en gran parte de una secularización mal asimilada. Entonces, ¿cuál es el tiempo que nos toca vivir? Algunos dicen que estamos viviendo ya no la tecnología 3G ni 4G, ya estamos en una guerra tecnológica del 5G, digamos, ¿no? Atravesados por un tiempo muy particular que nos toca vivir. Y ese es el lugar en donde nosotros estamos posicionados, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que el espíritu del filósofo tiene que ser como, ¿vieron las piezas de rompecabezas, ¿no? Las piezas de rompecabezas. Las piezas de rompecabezas tienen que estar ubicadas en su justa medida, ubicando nuestra pieza para completar la imagen de este tiempo, por ejemplo, debates éticos donde tenemos que intervenir, manipulación biológica, manipulación de embriones, en donde la metafísica y el espíritu del realismo puede articular ubicando las piezas justas y en su medida para poder dialogar con los otros saberes. Vamos por atrás del fenómeno, vamos por atrás de los acontecimientos, pero leyendo los acontecimientos, no desprendidos nunca de los acontecimientos. Y en esto, para ir más o menos cerrando este espíritu al cual yo he querido referirme, frente a la hermenéutica narcisista, me parece que necesitamos una hermenéutica heurística, historia y filosofía, intuiciones personales y lectura correcta de los textos. Complicación porque para llegar a la lectura correcta de los textos de los grandes autores, hay que tratar de comprenderlos en su hermenéutica, que es la
el lenguaje original del autor. Y si no tengo el lenguaje original del autor, probablemente lo que tenga a mano sería una especie de traducción fiel a lo que quiso decir el autor. ¿Se entiende? Si yo leo manuales de filosofía, lo que voy a encontrar son interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones. Si yo quiero entender un correcto espíritu filosófico, es tratar de llegar a lo que dijo el autor en el tiempo en el que le tocó vivir. Y eso forma parte de una heurística, una comprensión, una correcta hermenéutica y, por supuesto, por sobre todas las cosas, una respuesta a nuestro tiempo. Es decir, un compromiso del filósofo con el mundo en que le toca vivir. Dice Leocata más adelante que son muy pocos los que comprenden que detrás del aparato histórico hay tesis de importancia teorética. Dice, me he formado un estilo o método que no practica, una escritura directa a modo de intuiciones personales, sino que se apoya en la tradición de la que uno es heredero para renovar sus propuestas y responder de algún modo a las necesidades actuales. La tradición en contacto con el mundo actual. El pensamiento al servicio de la verdad. La lógica y todo tipo de método de investigación al servicio del descubrimiento de la verdad de lo que está demandando la humanidad en este tiempo. Fíjense, yo voy a poner un ejemplo muy concreto, con esto voy cerrando, es que tanto poder tiene el hombre hoy, tanto poder tiene el hombre que es capaz de autodestruirse a sí mismo. Con lo cual, ¿dónde estamos parados? ¿Y qué tiene la filosofía para mostrar al hombre de nuestro tiempo? Bien, esta comunicación seguramente va a ser un poquito más agrandada con alguna otra comunicación más adelante, pero yo les recomiendo que tengamos un manual de lectura más cercana a ese espíritu, a ese modo de entender la vida en sentido distinto, no tanto de el encierro mismo, sino de apertura. El espíritu de la filosofía medieval de Gilson, el amor a la sabiduría de Gilson, el poder de Romano Guardini, es decir, los autores del neotomismo que han intentado rescatar este espíritu que pareciera que fuera cristiano encerrado, pero en definitiva lo que está haciendo es el compromiso con su tiempo. Y es un espíritu científico, porque son autores que van a la interpretación original de los textos, ¿sí?, en sintonía con el tiempo que les toca vivir. Entonces, como recomendación es volver otra vez a este espíritu de los filósofos clásicos que nos han llevado a entender la filosofía como una apertura del hombre a la totalidad del mundo, digamos, ¿no? Es salir de nuestra propia inmanencia para llegar a una visión más trascendente del mundo en contacto directo con las cosas y con el mundo. La filosofía debería decir algo al tiempo que estamos viviendo, ¿no? A este tiempo muy particular que nos toca vivir, ¿no? La gente busca respuestas, los medios dan respuestas, los médicos dan respuestas, los psicólogos hablan todos los días, los medios de comunicación dicen lo que uno tiene que hacer, los políticos también, pero me da la sensación de que estamos medios perdidos en dónde estamos parados, ¿no? Entonces el espíritu vuelve otra vez a manifestarse para ver qué es lo que podemos decir y cómo lo tenemos que decir, y por sobre todas las cosas, dónde tengo que centrar mi investigación, porque eso va a ser el motivo por el cual yo voy a investigar. Entonces, ese aparato científico del cual yo me voy a nutrir tiene que estar en sintonía con la cuestión del tiempo, con la problemática del tiempo que es más epocal y que está más comprometida con los que nos toca hacer. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Vieron que no tiene nada que ver con las clases. La verdad que yo me perdí toda la primera parte, me enganché justo la última mitad. No pude captarla bien el hilo de la charla. De la charla. Pero interesante. Yo, si puedo acotar algo, sería que justamente con todo lo que está pasando y esto que usted dice, que esta aplicación de la filosofía que tenga que ver con la realidad, con lo que nos pasa, que tenga que ver con el mundo, que tenga que ver con el otro, no sé, me parece que hay como un cambio en este sujeto individual
con un fin a un sujeto colectivo, ¿no? Que está pasando, ya sea con la pandemia o con esta sensación que tiene la gente con todo lo que está sucediendo, me parece que hay un cambio, que la sociedad no va a salir de esto de la misma forma. Me parece que nosotros como futuros filósofos lo que tenemos que hacer es como reflexionar acerca de esto. Por ahí ese sería como nuestro humilde aporte, ¿no? Creo, es lo que yo pienso. Bien, Sí. muy bien. ¿Julián? ¿O No, Silvina? también pensaba con lo que decía el profesor, que es un poco volver a en realidad lo que hacía Sócrates, ¿no? Que filosofaba en la calle entre la gente y no se quedaba pensando, digamos, en el cielo. Y en este sentido, cuando usted hablaba, se me venía a la cabeza muchos aportes de la filosofía personalista, especialmente un autor que se llama Juan Manuel Burgos, que plantea la filosofía en realidad como una praxis, eh, como que en realidad el cambio en la sociedad viene más de la mano de la filosofía. Digamos, invierte la tesis marxista y dice, no, en realidad la praxis está digamos, en la superestructura, si se quiere. Entonces, Muy como bien, que pensaba eso, me parecía que iba por ahí también. Me bien, parece muy que está bien. bueno. Muy bien. Esteban, Algo Silvina. que, Alejandro, sí. sí, algo que estuve escuchando antes de la charla, viendo unos videos ahí, hablaba, digamos, de que al principio la fe iba junto a la razón, después se separan, y bueno, en un momento, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, por ahí, esa época, ahora en el modernismo, creo que sería, como que la razón dijo, la fe no tiene nada que ver, nosotros tenemos la verdad se encuentra por medio de la razón, y como que dejaron de lado todo el tema de la fe. Y creo que hoy en día es como que la razón se encuentra, no encuentra respuestas a las preguntas que les plantea, digamos, el devenir de la vida misma, digamos. Es más, de esta pandemia, la ciencia ha quedado sin respuesta. Y creo que hay que volver a una, como dice la encíclica papal, digamos, que tanto la filosofía se puede apoyar de la fe, digamos, hay que volver a unirlas en provecho, digamos, del ser humano, digamos, de que lo llene, si bien la parte religiosa, digamos, explica razones que que la razón misma no puede responder, porque está limitada por la capacidad humana, tienen que compensar, digamos, la ciencia un poco con la religión, creo, en este Bien, momento. muy bien. Digamos, ninguno de los dos, creo que poniéndose en un pedestal, separados, logran nada, digamos. Yo creo que en la unión está el enriquecimiento de toda la raza, digamos. Silvina. Sí, no, yo coincido que quizás estos momentos son momentos de reflexión, ideales como que surgen muchos interrogantes y la filosofía tiene mucho que aportar. Creo que es un momento histórico y habrá habido otros obviamente en la historia, ¿no? Pero son situaciones límites, ¿no? Muy bien. Que nos llaman a la reflexión y a replantearnos nuestra praxis, el lugar en el mundo, un montón de cosas. Bien, muy bien. Ahí está comentando. Sí, Esteban. Sí, yo en realidad me perdí un poco entre tantas palabras. Me quedé un poco trabado justamente en la parte que vos dijiste, que al final un filósofo está encerrado entre tantos libros y entre tantas ideas, Sí, y que eso te termina sesgando, te sí. termina emberenjenando sin saber para qué lado salir. Yo, respecto a lo que está pasando ahora, en realidad yo estoy en una introspección, sinceramente no estoy tan metido con lo que pasa, por dos motivos. Primero, porque me parece que estamos exagerando, esto es algo natural. De hecho, el origen es natural. Es algo natural es un cambio natural que nos está afectando. Y lo que hizo en definitiva fue cerrando la jaula un tiempo. Yo puedo ver como positivo de esto, por ejemplo, siento que el mundo nos agradece. Yo veo que las plantas tienen otro olor, siento que el aire huele diferente,
los animales están diferentes. Entonces por ahí, por lo pronto yo me quedo en eso, me quedo en que no es mucho más. Si no seríamos unos, más que elevarnos, creo que nos estaríamos preocupando por nosotros mismos. Porque acá el único problema lo tiene el ser humano, el problema lo tiene el ser humano. Por ejemplo, para el mundo es mejor, para la naturaleza es mejor. No veo mucho, no veo ahora mucho más que eso, por ahora. Bien. Bien, leo los aportes de Fernando, que dice que si alguien puede poner en voz lo que está escribiendo. Él dice que, bueno, el encierro no ayuda mucho y que hay que estudiar estos temas para comprometerse con la realidad circundante, y por otra parte dice que el escándalo que se vive hoy en día es culpa de la secularización mal asumida, como dice el sacerdote. No sé cómo sería una secularización bien asimilada, también la importancia de aprender una heurística acertada. Y simplemente para hacer como una especie de síntesis de lo que ustedes están diciendo, es que nosotros somos hijos de una razón ilustrada, una razón instrumental. ¿Sí? Si uno vuelve al origen de lo que entendía la razón los clásicos, la razón estaba al servicio del conocimiento de la verdad. Por lo tanto, no es una razón instrumental como lo postuló el racionalismo en una visión de fragmentación del saber, digamos, ¿no? Cada saber o cada ciencia de manera fragmentada, sino más bien esa razón clásica que nos daba la capacidad del lenguaje y la capacidad inclusive de trascender nuestra propia existencia real, digamos, ¿no? Bien, la idea sería en algún momento seguir profundizando esto y que sea el espíritu que aplique mi contacto con los textos también, ¿sí? Por eso tiene como dos versiones, ¿no? Cuando hablaba de una heurística bien acertada, como dice Fernando, es la lectura cercana del autor, pero además la problemática epocal, digamos, ¿no? O sea, hay preocupaciones epocales para los autores por los cuales están diciendo lo que están diciendo. Esas dos cuestiones, tanto el recorrido histórico como las intuiciones propias a partir de lo que ellos consideran tomando la tradición de los mismos textos, ayuda mucho a la comprensión del autor, y también ayuda mucho a que uno pueda analizar e investigar a un autor, ¿no? Es fundamental a la hora de meternos en el ámbito de la investigación. Bueno, chicos, los saludo desde acá. Seguramente con cuestiones más administrativas y problemáticas respecto de los trabajos. Nada, siempre van focalizadas a nuestra plataforma, respondiendo a los foros. Hubo una pequeña confusión con respecto a la habilitación de determinadas cosas que escapan a mi modo de habilitar las cosas, que eso se lo había comentado la otra vez. Lo hace muchas veces la facultad y ustedes por ahí se asustan un poquito. Quédense tranquilos que los trabajos se rehacen, y el que no puede presentar por alguna circunstancia, como la modalidad es asincrónica, habilitamos un tiempo para que ustedes lo puedan mejorar. Simplemente una pequeña recomendación con esto: acostumbrémonos a utilizar la letra Tiny tamaño 12 y unificar los márgenes, ¿sí? Después, si quieren, les doy como una grilla para que todas las presentaciones, tanto de esta materia como en otras, sirva, porque son las que están unificadas a la hora, no sé, el interlineado, la configuración de los márgenes, el tamaño de las letras, ¿sí? Porque eso va unificando también nuestro modo en cómo se investiga hoy en día, ¿sí? Y cómo se cita, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Aunque no es una materia de investigación, seguramente algunas cositas pueden ayudar para que ustedes puedan unificar todos los trabajos y ustedes se van acostumbrando a un ritmo de investigación también propia de la carrera, ¿sí? Bueno, yo los saludo, gracias por su tiempo. En algún momento haremos alguna propuesta parecida para profundizar un puntito de esto, u otro tocar algún autor, ¿no? Como para ayudarnos un poquito frente a las cosas que estamos cursando nosotros, ¿sí? Bueno, los saludo. Que tengan buen fin de semana, que terminen muy bien, y nos Igualmente, vemos profesor. por plataforma. Igualmente. Gracias, saludos Chao. a todos. Gracias Hasta luego, por su Hasta saludos. luego. Gracias a todos. Chao, Chao, chicos. chao. Hola. Hola. Hola.